Bueno, hay algo en el ambiente que nos lastima, que nos da algo de escozor, o bien empieza a funcionar las defensas del organismo cuando andan pululando bacterias, contaminación, etcétera, etcétera. Oye, yo creí que del organismo político externo. No, pero además, esto se traduce, dicen los cabalistas, que como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Y bueno, ¿qué estará contaminado? ¿Estará contaminado el ambiente? Por supuesto. ¿Y se refleja en el ánimo de las personas? Por supuesto. ¿Estará contaminado el ambiente político? También. Es decir, yo iba para allá, Sí. en el sentido de que, bueno, está muy contaminado, de que lamentablemente los partidos políticos no aprenden, ¿eh? Es decir, no hacen una verdadera autocrítica, a donde ellos pueden examinar efectivamente el porqué, la falta de credibilidad de los ciudadanos en torno a los fenómenos políticos. Yo creo que se está dando una batalla desde hace tiempo en la base, en la gran base social, en el sentido de que los ciudadanos, las personas, los jóvenes actúan. Por algo se refleja una bajísima participación de los jóvenes en la política. De alguna manera los jóvenes están totalmente aislados, están en un momento a donde no quieren saber nada porque no aprenden, mejor dicho, no enseñan, no defienden los derechos verdaderos de los ciudadanos, particularmente de los diferentes sectores, los partidos políticos. Es decir, a mí realmente me molesta, no sé si a ti, Raúl, en torno a estar escuchando a personajes de un partido político que está en el gobierno. ¡Qué barbaridad! El presidente, este señor, que de político no tiene nada, pero yo creo que es un operativo administrativo. Ahí lo vamos a dejar. Le vamos a conceder esa posibilidad de ser un operativo administrativo, pero de político no tiene nada este señor, ¿eh? Estoy refiriéndome directamente al presidente del partido en el poder. ¡Qué barbaridad! Da pena ajena. Da pena ajena. Y cómo se gastan dinero en los grandes medios de comunicación masiva, radio, televisión, internet y todo, con respecto a denostar, a magnificar algunos cuatros que se le ponen a algunas personalidades con respecto a tratar de bajar, ¿verdad?, el nivel, el porcentaje que existe a favor o en contra de un precandidato presidencial. De verdad da pena ajena, ¿eh? Claro, es parte de eso que se ha denominado desde hace muchos años la guerra sucia, pero es que también los adversarios incurren en errores, incurren en triquiñuelas que también los desnudan, por un lado. Por otro lado, no son capaces de prever la andanada que se va a ir en contra de ellos. ¿Tú le crees a Enrique Ochoa? Entre unos y otros. No, desde luego que no. Por el señor supuesto. ha demostrado que de político tiene lo que yo de astronauta. ¿Qué será efectivamente que ya hay una alianza, que hay una negociación política para que el PRI pueda perder las elecciones, llegue nuevamente otro partido político similar como el PAN y entonces sí empiezan a recomponerse las cosas? ¿O será que consideran posible esta campaña mafiosa va a tener efecto? Mira, en realidad no hay ni a cuál irle. ¿No? El PAN en el poder nos demostró de lo que es capaz. Llegaron a enriquecerse
Ahí está Fox, principales dirigentes. con todo Así lo que es. se ganó del petróleo, más de $100 por barril, También Raúl. le tocó a Calderón. Por- perdón, sí, Sí, también. así es, a ambos les tocó. Y crecieron los problemas en el país, económicos, políticos y sociales. Es decir, No fue la solución para el país. un partido u otro en el poder federal nos ha demostrado que ninguno de los dos son la solución a los graves problemas que enfrenta la nación y que urge resolverlos. Y lo decimos de manera objetiva, no movidos por lo que se mueve, no por lo que se dice en las redes sociales. No, nosotros nos dedicamos a este trabajo que realizamos de comunicación, pero nuestro trabajo responde a todo un proceso de investigación, de conocer realmente qué es lo que está sucediendo en el entorno político, económico y social, para poder transmitir a nuestro auditorio lo que vemos. Claro, no tratamos de orientar su opinión, sino que valoren lo que decimos y lo cotejen con lo que se ve en la realidad diaria. Sí, nosotros exponemos, ¿verdad? Y tratamos de ser en ese sentido muy responsables, de dar la opinión en torno a que no tenemos partido, no tenemos ningún objetivo que nos permita estar de una o de parte de otro partido o de otra fuerza política. Claro, lo vemos con lo que se difundió el día de ayer en torno a el partido del Movimiento Regeneración Nacional, lo de la diputada local de Veracruz, a la que se le hace un video recibiendo dinero. Y bueno, seguramente como este va a haber muchos más, y no solo de que tengan que ver con el partido Morena, sino con otros más. No dudamos que haya sorpresas en los próximos días con la campaña electoral para tratar de afectar a uno u otro partido y de otros a unos partidos también. Es decir, estamos asistiendo desde hace mucho tiempo a un fortalecimiento de las campañas negras, de la guerra sucia electoral. Pero bueno, sí, pero además de lo perverso, lo que estamos viendo es que realmente existe, sucede, solo que se magnifica, y algunos de estos actores utilizan a otros individuos para poder generar este tipo de asuntos. Pero además, platicaba por la mañana con otra persona, me dices que se vio muy inocente. Pues sí, y efectivamente el dinero iría a la campaña, ¿sabes? Es decir, y bueno, hay una imagínate tú problemas. que una de las herramientas que tiene por lo menos el partido oficial, el partido que está en el poder, es el de cuarto de guerra. Sí. En los cuartos de guerra, bueno, hay computadores de muy alta tecnología, 5 personas que se están dedicando, expertos que se están dedicando a buscar este tipo de problemas de corte personal, administrativo. Vida y obra de los personales. Exactamente. Positivo y negativo. Claro, para magnificar lo negativo, sobre todo. Y bueno, de esto se valen, pero yo creo que hemos alcanzado, siento yo, un nivel un poquito más elevado de no solamente de opinión, sino de analizar de acuerdo al nivel educativo de cada persona cómo andan las cosas. Sí. Y hoy que trasciende a partir de ayer este video, ¿qué piensa la gran masa ciudadana? Todos son igual. Y se recuerda el asunto de las ligas, se recuerda el asunto del ex jefe delegacional de Tlalpan también, que fueron grabados por el argentino, Ahumada. Es decir, y lo pones a la mesa y lo magnifican. Y el ciudadano común piensa, ah, caray. Y mira qué importante es López Obrador, porque le merece, ¿verdad?, el que hasta el presidente de este partido, del Partido Revolucionario Institucional, hable constantemente en contra de López Obrador. Sí, claro, del que también ha trascendido que tiene
varios manejos, no recuerdo ahorita, incluso López Obrador dijo que tenía, no sé si unas concesiones, me parece. No sé, no me atrevo a asegurar algo que de momento no lo conozco bien. Pero el señor se fue de Comisión Federal de Electricidad, bueno, lo mandaron, ¿no? De Comisión Federal de Electricidad a dirigir al PRI sin ningún antecedente como dirigente político. No, pero además sí, con una vasta liquidación, ¿verdad?, que le dio la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Sí, como se acostumbra entre los grandes, entre los funcionarios de alto nivel que están al frente de las principales instituciones públicas que reciben liquidaciones onerosas, las que un trabajador común nunca va a ver en toda su vida. Es decir, y estamos asistiendo a este escenario, mencionas el cuarto de guerra, desde luego, porque hoy en la actualidad es más recurrente a este tipo de acciones para tratar de localizar los puntos débiles de los, diríamos, adversarios. No, yo creo que ya no son adversarios. Enemigos. Ahora ya son enemigos, ya no son adversarios políticos, han caído en un descrédito, en un ataque entre unos a otros y de otros a unos, que el ciudadano común se pregunta realmente, ¿por quién? Íbamos por uno, nos salió malo. Vamos por el otro, nos salió peor. Estamos con expectativas sobre otro y todo parece indicar que es lo mismo, hay un cuarto, hay un quinto y todos en las mismas. Cuando la política como ciencia es algo hermoso, el arte de resolver problemas, el arte de ponerse de acuerdo para encaminar a una nación hacia... Es la defensa de derechos. Sí, en la ruta del progreso, donde haya la solución de todos los problemas económicos, políticos y sociales de la población. ¿Esto es izquierda? Pues ¿Esto no. es derecha? ¿No? Esto es simplemente la atención de la problemática social y económica, política que existe en un país como el nuestro y que ha crecido. Lo vemos a diario con todo y que se nos diga que no hay crisis, que está en nuestras mentes nada más. No, es que estos señores están encapsulados en una esfera donde no se percatan de lo que realmente está ocurriendo y si se percatan, lo omiten. ¿Por qué? Porque no les interesa. Ellos están satisfaciendo, o no les conviene. Están satisfaciendo las necesidades del grupo del poder, ¿sí? De todos colores. ¿Sí? Porque bueno, hoy vemos presidentes de partidos que tienen unas percepciones por dirigir a sus institutos de varios miles de pesos, es decir, habría que revisar aspectos interesantes sobre cómo se mantienen los partidos políticos. Claro, ya lo sabemos que son los recursos que entrega vía prerrogativas Pueblo de México. Bueno, decir que lo entrega el gobierno no es cierto, el gobierno, el dinero sale de nosotros, los contribuyentes, ¿sí? Así es. Además de lo que se percibe de otras maneras vía gobierno. Pero además me llamó muchísimo la atención, muchísimo, un dato que es también algo similar a lo que está pasando en otros países. Por ejemplo, en Francia, descubrieron algunos datos de los electores, a donde están en el padrón electoral jóvenes, más del 28% son jóvenes. Pues de este 28% de los jóvenes, que es un ámbito muy importante, el 70% no votó. Así es, un rechazo a la política y los políticos. Es decir, el fenómeno es totalmente similar a lo que ocurre en nuestro país. A lo que ocurre en nuestro país. Entonces, bueno, desde hace tiempo yo creo que había, por lo menos de parte nuestra, hay un interés en el sentido de pasarle estafeta a jóvenes preocupados, a jóvenes aptos, no solamente para la vida social, sino también para la vida política,
para contribuir con este país. Creo que como mexicanos tenemos una responsabilidad enorme, un compromiso de aportar lo mejor de uno para que otras generaciones abreven. Claro, tenemos un país todavía hermoso, todavía potencialmente con reservas naturales muy importantes de todo tipo, que merece ser defendido. Merece y debiera la juventud asumir el reto de enfrentar de manera decisiva el rescate de todo eso que es de los mexicanos, no del gobierno. Hay una riqueza incalculable y una de esas riquezas es nuestra juventud. Hoy en la mañana me comentaban muy temprano acerca de un problema que hay en una colonia, pero particularmente en una regioncita de un lugar importante a donde existe la propiedad social. Y en esta parte de este lugar están cohabitando jóvenes desde 14, 15, 16, 18 y 20 años, que están estrechamente relacionados con la drogadicción, por un lado. Por otro lado, uno de ellos, el más avesado, el más listo, se está proyectando como un capo de 18 años, a donde es el que se ha convertido, ¿cómo les dicen a estos, a los que llevan la droga, a los que la introducen, que van en sus motos? ¡Halcón! Y empieza a crearse un ambiente a partir de las 12 de la noche increíble. Algunas personas inquietas fueron a denunciarlo a la delegación, a Seguridad Pública, al Ministerio Público, y no les hacen caso, que lo hagan por escrito. Entonces, lógico es que este tipo de asuntos no se puede tratar con frivolidad, sino con mucha prudencia. ¿Cuál es, siento yo, el objetivo? Tener un lugar sano, un lugar a donde participen los jóvenes, pero la mayoría de estos jóvenes ni estudian ni trabajan. Es decir, ¿a dónde está la responsabilidad gubernamental? En que no hay presupuesto para la educación. Prácticamente ninguno de ellos ha pasado o ha terminado la educación secundaria. Es decir, ¿qué tipo de personitas estamos o se están construyendo? Bueno, ahí ya estás hablando de un problema más complejo, porque se deriva también desde los problemas que existen en las familias. Es decir, estamos yendo a un problema más profundo. Familiar, sí, gubernamental, sí, presupuestal, educativo. Claro, sí, no es un asunto fácil de tratar. Claro, y sobre todo cuando ves o escuchamos que se nos dice que el desempleo ha disminuido al 3.5% de la población económicamente activa. Yo, como economistas que somos, cuando revisamos las cifras y nos metemos a fondo, encontramos de que hay mucho de falso en lo que se nos dice. Y se nos dice que no hay crisis, que los problemas están en nosotros. Y caray, cuando vas a la comunidad y encuentras a los vecinos con una serie de problemas que tienen que dedicarse a lo que sea, tratar con tal de garantizar el sustento familiar, no es fácil. Muchas veces, ¿por qué no van los hijos a la escuela? ¿Porque no tengan la capacidad para aprender? Yo creo que no, porque la familia también
necesita esos recursos que puedan generar los jóvenes para su manutención. La manutención familiar no es tan sencillo como lo dicen las autoridades, ni tampoco se resuelve con los programas gubernamentales de ocasión algunos, que no resuelven el asunto. Es el caso, por ejemplo, de las adolescentes, de las muchachas, que por carencias económicas la dejan en el hogar. No Sí. hay para que tú vayas a la escuela, te vas a quedar aquí a hacer la casa, a estar aquí, a lavar, a planchar, a hacer la comida, etcétera, etcétera. Alguien va a llegar que te va a mantener. Es el dicho. Exactamente. Sí. Entonces, Cancelándoles aspiraciones. ha incrementadose mucho la cuestión del embarazo adolescente. Pero yo digo, ¿por qué únicamente vamos a trabajar en torno a hacer que decrezca el embarazo adolescente cuando no les proporcionamos las herramientas, las facilidades para su verdadera construcción de un ciudadano que por lo menos terminó una educación secundaria o preparatoria, ¿verdad? Sería lo ideal, cuando menos. Cuando menos, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son en verdad problemas de corte estructural. Sí. Es decir, y aquí está muy estrechamente relacionado con lo que mencionabas tú ayer, en el sentido del nacionalismo. El nacionalismo de derecha y el nacionalismo de izquierda. Para mí el nacionalismo es el nacionalismo sin aumentarle los ingredientes de corte personal o corporativo. Es decir, está bien que se propongan ahora un poco cerrar fronteras contra todos los fenómenos delictivos. Yo pienso que sí. Estamos en el sentido de cerrar fronteras. Bueno, teóricamente. Cerrar fronteras para que en este país, en lugar de importar lechugas, incentivemos la agricultura en nuestro país, no solamente de las legumbres, o sea, de todos los alimentos. Claro, necesitamos iniciar un proceso de otro proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Necesitamos recapitalizar al campo, dotarlos de los instrumentos que efectivamente lleven a una revolución agrícola tan necesaria en nuestro país. Tratan a los campesinos como peones, o peor, ¿verdad? De que andan mendigando, ¿verdad? Algunos proyectos, cuando no son proyectos, sino que son políticas públicas de incentivar el campo, de rehabilitar el campo mexicano, de ver a campesinos que a lo mejor, si Trump los regresa, bendito. ¿Por qué? Porque nos va a dar oportunidad, pero el gobierno va a utilizar recursos para el campo o nada más para utilizar recursos en cierta secretaría de resaltar su imagen. Pues no, Raúl. Claro, lo que hace falta es una revolución en el campo, que efectivamente, insisto, se capitalice no solo financieramente, sino con toda la dotación de los implementos necesarios para hacerlo productivo. O sea, rescatar al campo. Ahí la palabra válida es rescatar, rehabilitar, porque las tierras están ahí abandonadas. Y muchos campesinos tuvieron que ceder ante las presiones de transnacionales, ¿verdad?, para el rentismo. Por un lado, y por el otro, con la reforma energética, donde tierras que pueden ser de labor, pero que estén sobre algo que tenga que ver con el petróleo, pues sobre algún yacimiento, pueden ser utilizadas por una empresa privada, no solo gubernamental, para generar esa... Le apostaron a lo privado. Sí, claro, desde luego. Pues y yo creo que ya reventó ese tipo de políticas a donde cedimos todo.
Veamos lo que está sucediendo en Argentina. Tenía gobiernos progresistas, de pronto gana la derecha y se revierte muchas de las conquistas que habían logrado los argentinos, y vemos a los argentinos en la calle, Sí, vemos mira. a los brasileños también. Eso no quiere decir que el Partido del Trabajo en Brasil y sus gobernantes y el partido, no recuerdo ahorita el nombre en Argentina, con los quienes hayan sido de lo mejor, sino que ellos trabajaron en función de los postulados que tenían, que ideológicamente no hayan avanzado. Bueno, eso es otra cosa que también es discutible, ¿sí? Pero yo creo que cualquier candidato a la presidencia, porque ya se nos viene encima, Sí, está enlazado. ya está el proceso del 18. Bueno, tenemos que ver no solamente este tipo de asuntos como el del cuarto de guerra, sino verdaderamente propuestas. Claro. Me está diciendo Adrián que, bueno, el tiempo se acabó, lamentablemente. Yo quiero agradecer a Raúl Paz, Al contrario. que nos da todo tipo de apoyo, Adrián también, pero sobre todo a usted. Mándenos un mensajito en el chat de Canal Patrio, y desde luego aquí al programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. A nosotros nos da mucho gusto, y hablo tanto por Raúl como conmigo, por mí, de contribuir, de manejar temas que son, dirían los jóvenes que están abusando de la tecnología, el trending topic. Entonces, bueno, gracias a usted, nos vemos el próximo jueves. Y ya en punto profundizaremos un poquito en lo demás. este tema. Pásela bien, nos vemos en punto de las 11 de la mañana el próximo jueves.